ya sería suficiente. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a todos a este 15º congreso, que me pone muy contenta y nos pone muy contentes de que sea tan multicolor. Ahí está entrando Celeste. Voy a sacar los números. Bueno, me voy a presentar y voy a agradecer. Difícilmente yo haga una conferencia sentada ahí y no me mueva por todos lados. No sé si alguien fue alumno mío, ya sabe. Mi nombre es Clara Tardo, yo soy psicóloga, me recibí hace 20 años, o un poco más, no, hace 20 años, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y para mí estar hoy en este congreso, de este nivel, hablando de esto, es un placer por todos los años de militancia en salud mental comunitaria. Y le quiero agradecer a Lili de MAD, Movimiento por el Arte de Desestigmatizar, que me invitó, y por toda la movida que hace la organización para revisar, repensar y transformar los estigmas en el campo de la salud mental. Y hoy vengo, como siempre, que suelo ser una persona bastante teórico-práctica, a contarles algunas cosas. Lili me dice, vos tenés que dar una charla que se llame Amor, Deseo, Clínica y Política de la Diversidad de Salud Mental. Ese título es para vos. Digo, ay, ¿podré hacer algo de eso? Bueno, lo vamos a intentar. Voy a romper binarismos todo el tiempo. Es lo primero que voy a hacer. Bueno, ahora voy a tener que correr para pasar las filminas. Ay, Lili, dale, Anita, siempre hay alguna amiga que te ayuda. Siempre. Somos mucha red, también con Cele Milillo, de la red de psicólogos de Tarifa Social Cava, que nos fuimos conociendo en pandemia. Somos toda una grupalidad que nos fuimos armando también en pandemia. Vamos a la siguiente. Ani, si pasamos a la siguiente diapo, filmina, slide, o no sé. Yo pensé algunos objetivos. Algunos objetivos para pensar, para plantear. Obviamente, yo creo que por una cuestión de tiempos no voy a hacer algo tan participativo como me gustaría, no sé, pero cualquier cosa, a mí me gustaría preguntarles cosas a ustedes. Soy educadora popular, hablar 2 horas yo sola y además escuchándome me cuesta. Pero bueno, cualquier cosa me interrumpen, me preguntan, comentan, si resuena, ¿sí? Primero, uno de los objetivos que pensé fue enlazar y desbinarizar las oposiciones entre el quehacer clínico y el quehacer comunitario en salud mental. Me ha pasado de dar teóricos en la Facultad de Psicología, que siempre me invita a la cátedra de género de Débora Tajer, y que los alumnos me pregunten, ¿y vos qué haces, clínica o comunitaria? Las dos. Vamos a hacer puentes, vamos a establecer tensiones. Desbinarizar no solo es desbinarizar el campo de las identidades de género, orientaciones sexuales, sino que el binarismo tiene que ver con un modo de construir saberes, ciencias y conocimientos desde el positivismo moderno, ¿sí? Y eso obviamente atraviesa nuestras identidades. Vamos a tensar todo el tiempo, aunque no tengamos soluciones. Destacar la necesidad de trabajar de una perspectiva de derechos humanos, transfeminista e interseccional. Sí, soy transfeminista, estoy siendo transfeminista ya hace bastante tiempo, e interseccional hace bastante más. Reconocer la importancia de las políticas en el quehacer sí interdisciplinario, ¿no? De las políticas en el sentido del poder. No somos ingenuos. Todos tenemos un posicionamiento ideológico y político, partidario o no partidario. Quien diga que es neutral no se está mintiendo, o de hecho no analizó desde dónde se está parando, y a mí me da que pensar. Yo no soy neutral,
Yo me posiciono desde una perspectiva de derechos humanos. Y de ahí no me muevo. Haga clínica comunitaria, recursos humanos o lo que esté así. Visibilizar las relaciones desiguales de poder. O sea, acá desde Foucault para adelante y para atrás y más o menos, y desde el feminismo, transfeminismo y todos los movimientos críticos no podemos hacernos como que el poder no tiene nada que ver con nosotros. Miren el aula. Yo siempre hago este ejercicio. Miren el aula. Ustedes se pueden ver, o qué ven de lesotres. Las nucas. Y yo estoy acá con un micrófono. Se supondría que hay una relación asimétrica donde yo sé y ustedes no saben. Y además, miren las sillas. Todas las personas caben cómodamente en este formato de silla. ¿Por qué? Porque las personas tenemos corporalidades diversas. Si somos más gordas, si tenemos alguna discapacidad o lo que sea, ¿no? Entonces, ya estar mirándonos las nucas, que en las sillas estemos rígidas, que, ¿qué más? Que no todas las corporalidades puedan sentirse cómodas. Miremos la composición del aula, de quienes estamos hoy en el Congreso. No puedo presuponer la identidad de género de nadie, no puedo la pertenencia de nadie. Pero en general podríamos pensar que la mayoría de las personas que accedemos a estos espacios tenemos algunas características en común y que hay otras personas que no acceden a estos espacios, ¿o no? No voy a presuponer nada de ustedes, simplemente mirémonos, ¿no? Porque después me dicen, vos presupusiste que nosotros éramos todos blanques y yo no sé qué. Bueno, mirémonos, escuchémonos, conozcámonos y veamos que hay muchísimas barreras también para el acceso. Eso tiene que ver con las relaciones desiguales de poder. Estamos siendo subjetivades desde determinados lugares todo el tiempo. Lo que pasa que también tenemos la posibilidad maravillosa de romper estas cuestiones, porque también estamos en este lugar, también estamos planteando rupturas respecto de los modos clásicos de entender a la salud mental. Bueno, subjetividades políticas y erotismo. ¿Qué tiene que ver el erotismo con esto, dirán ustedes? Y tiene muchísimo que ver el erotismo con esto porque vamos a pensar en cuestiones que tienen que ver con el amor en movimiento. ¿Qué tiene que ver el erotismo con lo que venís a hacer acá? Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones para trabajar. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Sí. Se está como... ¿Está medio trabado? ¿No nos está ayudando? Ahí está. Bueno, primero principal, cuando preguntan ¿qué bibliografía? ¿No? Estos debates tan álgidos. Pregunta, ¿todas las personas que están acá son psicólogas? Levanten la mano. No. ¿Qué disciplinas tienen? ¿O saberes o...? ¿Trabajo social? Sí. ¿Terapia ocupacional? Sí. ¿Qué más? Psiquiatría. Bien, ahí, vamos. ¿Qué más? ¿Alguna? No tiene que ser ninguna disciplina que pase por la facultad, ¿eh? Arte, vine acá, vi luz y entré, me encanta cuando haces stand-up. Mírame stand-up, no sé lo que quieran. A ver, marco teórico, básico. El marco legal vigente en términos de derechos humanos debería ser obligatorio, inicial para todas las disciplinas, todas las carreras y todas las formaciones, formales, informales y no formales. Salud mental, ley Micaela, identidad de género, ley de protección de las mujeres, etcétera, interrupción voluntaria del embarazo, ESI, cupo laboral trans. O sea, hay un marco de derechos humanos que tenemos en términos nacionales e internacionales que son fundamentales para atravesar nuestras prácticas. Después nos pelearemos o discutiremos sobre qué teorías nos sirven más, nos sirven menos. Pero para mí ese punto es otro carril. Tomar a las disciplinas como dogma y como ortodoxia ya es un problema y es un posicionamiento político. Vamos a la siguiente.
Bueno, a ver, vamos a empezar con lo que vengo a decirles. En este tema de clínica, política, amor, erotismo, quiero empezar por leer cuál es el concepto de salud mental que nos trae la ley. El concepto de salud mental que nos trae la ley 26.657 en 2010 es un concepto que ya tensa. Artículo 3. En el marco de la presente ley se reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos. O sea, ¿qué es la salud mental entonces para ustedes? ¿Tiene que ver con lo que hicieron mamá y papá en los primeros 5 años y quedamos ahí? ¿Tiene que ver con algunas determinaciones más amplias y complejas? Si tengo esta perspectiva y este paradigma en salud mental, ¿cómo pienso entonces los puentes entre clínica y psicología comunitaria? ¿Podemos pensarlas de manera separada? A ver, ahí dicen que no. Si yo estoy atendiendo en un consultorio, ¿puedo pensar que estoy fuera de una comunidad? Que la comunidad no tiene que ver conmigo y con mi historia. En pandemia creo que se nos cayeron todos los velos. Ahí nos dimos cuenta que teníamos, esto nos pasó siempre, pero en pandemia se vio clarísimo que teníamos los mismos problemas o peores de los que la gente nos consultaba, o no les pasó. Entonces vos, pacientes, colegas me dicen, me la pasaba llorando todo el día, pero tenía que atender, ¿no? Y acompañar. ¿Les pasó? Sí. Totalmente, nos pasó. Y hay un antes y un después para visibilizar que somos parte responsable y participante de una comunidad, aunque estemos encerrados en un consultorio en Villa Freud y creamos que todo es abstracto y que nada es político, ¿no? Y que es ahistórico, asocial. Eso es un posicionamiento. Ahora, ¿qué tiene que ver este posicionamiento con que la gente venga o no venga nunca más? Todo. O vengan solo los que yo voy a recibir. Y si no, otros que se vayan. Que otros vayan, son inanalizables. Algo importante que hace la ley de salud mental antes que otras leyes. Despatologiza las diversidades. Lo hace antes que la ley de identidad de género en la Argentina. Y esto es importantísimo. Antes de que incluso la ley de identidad de género precisara, la ley de identidad de género es una conquista muy fuerte de los grupos de la diversidad sexual y que especifica claramente términos y definiciones. Esta ley es previa, pero dice, en ningún caso puede hacerse un diagnóstico en el campo de la salud mental en la base exclusiva del estatus sociopolítico, pertenencia cultural, racial o religiosa de alguien, las demandas familiares, laborales, etcétera, los valores morales, la elección de identidad sexual. Pero todavía la formación hegemónica estigmatiza la mera existencia de antecedentes de tratamientos u hospitalizaciones. Vamos a la siguiente. Bueno, el Estado Nacional debe promover, entre otras cosas, que los agentes de salud mental, todos, tengamos una mirada de derechos. Que esto no entre a la universidad, ¿con qué tiene que ver? Va a ser de contenido político en las formaciones y de derecho también. ¿Y eso tiene intereses? Sí,
¿De qué tipo? Económicos, corporativos, políticos, saber, poder, prestigio. Nada es neutral. Por eso estar acá haciendo esto y hablando de esto es rupturista. Era un ayudante así muy, pero si vamos a llamar periferia, hace muchos años, y hablaba estas cosas, decía, ay, qué suerte que me dejan hablar de esto, y todavía me siento, ay, qué suerte que me dejan hablar. Bueno, entonces yo lo que empiezo a pensar hace mucho tiempo, porque yo me dedico a la clínica fuertemente, hace 3, 4 años, hace relativamente poco. Y siempre trabajé en el campo de la salud mental comunitaria y las políticas públicas. Y siempre hice una apuesta muy fuerte. Que si hacemos buenas políticas públicas, con buenas prácticas comunitarias, con perspectiva de derechos, tienen un efecto en el campo de la subjetividad prácticamente que no podemos separar del efecto que podríamos tener en un buen tratamiento psicoterapéutico en un consultorio. Y me la jugué por ese lado, cabeza dura, me la rejugué, sistematicé una experiencia, la investigué, hice una tesis de maestría y escribí un libro. Porque ¿qué iba viendo en la experiencia? Y ahora les voy a contar, y vamos a la parte más divertida de esto. Vamos a la siguiente. Bueno, por un lado, las subjetividades son políticas. Fundamental, todo lo que nos pasa, y bueno, ya lo decimos las feministas hace tantos años, lo personal es político, todo lo que nos pasa en la intimidad tiene que ver con las relaciones de poder. Un orgasmo o un un modo de contarnos con un otro, tiene que ver con nosotros mismos, con las relaciones de poder que nos atraviesan. No podemos pensar que estamos subjetivados por fuera. Vamos a la siguiente. Autores y autorías que ven esto. Bueno, Bell Hooks dice... ¿Conocen a Bell Hooks? Es importante que traiga Bell Hooks. Bell Hooks, autora feminista, negra, lesbiana. ¿Sí? Bell Hooks dice, y para hablar de erotismo, porque ¿qué tiene que ver el erotismo con todo lo que yo voy a decir ahora? Y además nada más deserotizado que estar en un congreso, podríamos decir. ¿No? Qué poco erótica la situación. Vamos a pensar que el eros tiene que ver con el amor en movimiento, con la libido en movimiento, con la pulsión de vida que se juega a la hora de encontrarnos y pensar intervenciones. Bell Hooks dice, la potencia erótica no está confinada al poder sexual, sino que incluía una fuerza motriz que impulsaba a cualquier forma de vida para que dejara de ser una mera potencialidad y alcanzara su plena realización. Salud como concepto erótico y vulgar, ¿no? La posibilidad de que dejara de ser una mera potencialidad para alcanzar la plena realización. Todas aquellas cuestiones que involucren, escuchaba estrategias en relación al buen vivir, en relación a la construcción colectiva, en relación a las redes, a los lazos, a la amorosidad que ponemos en cada cosa que hacemos, a la curiosidad, tiene que ver con la erótica en movimiento. Y esto tiene que ver con el campo de la construcción política de las subjetividades, y esto tiene que ver con algunas prácticas que les voy a contar, que yo no podría decir a ciencia cierta si son totalmente comunitarias o son totalmente clínicas, o están en una frontera totalmente gris. Creo que el eros circula y se establece en la medida en que las personas se pueden juntar a hacer otras cosas, desde la amorosidad. Vamos a la siguiente. Hola. Audre Lorde, otra feminista negra, dice, cuando no prestamos atención a la importancia de lo erótico en el desarrollo y mantenimiento de nuestro poder, o cuando no prestamos atención mientras satisfacemos nuestras necesidades eróticas interactuando con otros y otras, nos usamos mutuamente como objetos de satisfacción, en lugar de compartir nuestro gozo en la satisfacción de establecer conexiones entre nuestras similitudes y diferencias.
La erótica tiene que ver con esta construcción colectiva que implica... El otro día en el consultorio escuché, no sé, como 3, 4 veces de distintos consultantes, pacientes, o como quieran llamarles, pacientas, el tema de la necesidad de la humanización. Necesito que el trabajo se humanice, necesito que las prácticas de salud se humanicen, necesito que me escuchen más humanizada, ¿no? Todo el tiempo tiene que ver con estas concepciones amplias de lo erótico, algo del orden de la humanidad, de la humanización de los derechos que emerja, donde la otredad es persona y no un objeto de consumo, ¿no? Porque Silvia Bleichmer lo decía muy bien, la perversión no radica en una práctica determinada, la perversión radica en que la otredad es una cosa. Y si miramos con perspectiva de género, las otredades respecto de un modelo somos una cosa. Entonces, ahí hay muchos atravesamientos que ir desarmando. Vamos a la siguiente. Bueno, ahora voy a la práctica, porque yo sin práctica no puedo vivir. Voy a tomar agua. ¿Quieren preguntar algo, decir algo, comentar? Yo no voy a contestar. ¿Les interesa? ¿Les resuena? Y ¿Sí? respecto de la clínica actual, voy a sumar esto mientras tomas agüita, que pensaba esto de las violencias y de que está circulando mucho en el Congreso del Amor y el Odio, todo esto que sumaste con Edrilor, que tiene que ver con algo de dejar de objetivar o de volver objeto al otro y transformar en sujeto. El disfrute, el placer, la erótica, todo lo que nos trae en relación a Eros y la pulsión de vida. Exactamente. Porque de hecho no podemos pensar todo lo que estamos diciendo fuera del marco político, macro, social. Estamos, y económico, y colonial. Estamos en un contexto neoliberal. Neoliberal, capitalista, neoliberal, donde las otredades respecto de determinados modelos quedan en lugares de dónde, de qué, de qué lugares, en qué lugares quedan, ¿no? Las periferias, sin derechos, sin acceso. Membe habla de la necropolítica, esta cuestión de dejar caer al otro. Y no se deja caer a cualquiera. Se deja caer a las personas que no entran en determinados modelos y determinados paradigmas. Y acá está el involucramiento y la responsabilidad de quienes trabajamos en salud mental. Cuando estigmatizamos, a quienes dejamos caer. ¿No? Entonces, porque es inanalizable, porque es tonta, porque es lenta, porque le gusta que la maltraten, porque goza del maltrato, porque tengo más poder, porque yo sé. Les voy a mostrar algunas prácticas. Bueno, vamos a la siguiente. Una que les quiero mostrar es en determinados momentos históricos, ¿no? Que a mí me hicieron pensar, esa foto es muy linda, que a mí me hicieron pensar en las tensiones entre la teoría, entre la química y el trabajo en el campo de la comunidad. Esas dos, volvamos a la foto anterior. Ahí sí podés, Anita. Esas dos mujeres que están ahí son, estoy hablando del Consejo Municipal de las Mujeres, que fue un dispositivo de trabajo en política pública entre el año 2004 y el 2012 en la Municipalidad de Morón, provincia de Buenos Aires, compuesto por mujeres de los barrios. Pero a mí lo que me había llamado la atención, compuesto por las mujeres de los barrios y convocadas a qué, ¿no? Yo en ese momento era residente de Educación y Promoción de la Salud del Hospital Durán y roté por la Muni de Morón porque era el único municipio que tenía algo que se llamaba Área de Políticas de Género en aquella época, porque en aquella época, aunque ustedes no lo crean, no existían las políticas de género. Había áreas mujer y a mí no me interesaban.
La verdad que a mí no me interesaba ver a las mujeres sin perspectiva política. A mí me interesaba, y sin perspectiva de género, me interesaba ver las relaciones de poder que hubiera ahí. Y cuando vi géneros, digo, bueno, seguro trabajan con masculinidad, seguro trabajan con otras cosas. Bueno, estas mujeres son Doña Rosa, son esa señora que ocupa el lugar del no saber, la señora del almacén, todo el estigma. A ver, ¿qué estigma tenemos las mujeres y ni que hablar las mujeres grandes? Y que incluso se escuchan y los reproducimos en el ámbito clínico. Por ejemplo, estigmas de las mujeres grandes. Comentarios. Vieja chota. Digan todo, loca. ¿Qué más? La verdad, lo que... Chusmas. Menopáusicas. Digo, histérica. Esto pasa por no hablar mucho. Histéricas. ¿Qué más? Nomás cómo se la critica a Mirta Legrand por su edad y no por los horrores que dice. Es más importante eso. Por vieja que por facha. Voy a ser sincera, ¿no? Vamos a meternos acá. Y entonces me parece que, obviamente, ¿quiénes tienen el prestigio? Miren el programa del Congreso. La mayoría somos mujeres, psicólogas o trabajadoras de salud mental. Después pispen, yo todavía no lo miré todo. ¿Quiénes tienen las voces cantantes hegemónicas? Yo no digo nada. Después miren. ¿No? Entonces, ¿qué hace el Consejo de las Mujeres de Morón? Le da importancia a las voces de las mujeres de mediana edad para arriba en el monitoreo de la efectividad de sus políticas públicas. ¿No? ¿Cuánto de las políticas de género ellas pueden ir revisando y monitoreando y hablando con funcionarios, lo digo con O a propósito, para que algo de esas políticas cambien? Este proceso duró muchos años, implicó que yo fui una de las coordinadoras del Consejo, implicó espacios de formación, actividades de formación de formadoras, acompañamiento interdisciplinario en atravesar situaciones de violencia, que ellas leyeran y armaran planes de igualdad de oportunidades, que se reunieran en comisiones a estudiar y debatir temáticas, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Yo me acuerdo que en aquella época estaba, como trabajaba mucho con el tema de prevención del VIH-Sida, andaba con el pene de madera para todos lados. Para todos lados. Por esa época no había vulva. Ya parezco una anciana con todas esas cosas, pero no fue hace tanto. En esa época, para dar ESI, no había ESI tampoco, pero para dar salud sexual y reproductiva, no tenías vulva. Ahora celebro que haya un clítoris ahí abajo. No existía. Vos tenías un pene de madera y con eso circulaba. ¿O no? ¿No les pasó? Era lo que había. Parece que era el único término. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la prevención de infección de transmisión sexual. Y el embarazo, lo único que importa es el pene. Después, ni placer, nada. Esto es nada. Embarazos y por ahí violencia con mucha suerte. Bueno, trabajábamos sexualidad con estas mujeres. El grupo estaba dividido en mujeres de entre 40 y más de 80 años y mujeres entre 15 y 25. Las de 15 y 25 tenían más un espacio de formación de formadoras para otras y otros, y tenían ya muchas inquietudes con el tema de diversidad sexual. Bueno, durante tantos años yo lo que pude evaluar y armar una tesis y ser magíster, entonces eso me abre puertas en lugares académicos formales que no me las abrirían si no. Tiene que ver con que pude identificar que políticas con perspectiva de género y derechos humanos, transfeministas, ya en esa época, porque se revisábamos cuestiones de la diversidad, a lo largo del tiempo, donde las participantes tuvieran un rol protagónico, no diseñamos nosotras para ellas, no, ellas diseñan, protagónico en el campo, el monitoreo de las políticas públicas, generó transformaciones en sus subjetividades
Y ahí estaba mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre, cuáles son las tensiones entre la clínica y el espacio comunitario? Si yo prolongo políticas de género a lo largo del tiempo con mujeres protagonistas, y vi tres cosas, vamos a la siguiente. Ahí estábamos, íbamos a... ¡Ay, qué joven que éramos! Bueno, iba a los encuentros nacionales de mujeres, muchísimas. En ese momento de mujeres, soy pluri, lo llamamos de otra manera. ¿Qué es lo que vi? Primero, si hay presupuesto, si hay continuidad, si hay decisión política para que existan políticas públicas, el contexto, Morón, Oeste, es un contexto con muchas organizaciones sociales, muy power, ya estaban Mujeres al Oeste, bueno, mucha organización. Entonces estamos permanentemente, además mucha vanguardia respecto a lo que fue violencia de género, mucha vanguardia. ¿Qué es lo que vi? Vi, primero, que había relaciones de poder intragénero entre mujeres, vi interseccionalidad, que las mujeres blancas de clase media, cuando se hacía una reunión plenaria, se reunían en los centros, y las mujeres marronas de los barrios se sentaban en las periferias. No somos, podemos ser todas subalternas, pero no somos todas iguales. Por lo cual tenía que ver algo ahí. Fui viendo con indicadores precisos y evaluando que en ciudadanía, autonomía y autocuidado, ellas con sus matices fueron modificando cosas en sus vidas. Desde poder viajar a encuentros nacionales y no sentirse mal por no dejar la comida hecha. Desde vos estabas en las reuniones a las 6 de la tarde. Eran las 7 y se empezaban a levantar porque había que cocinarle al marido. Pedir permiso o no pedir permiso para viajar. Tomar el mundo público. Agarrar un micrófono y pararse frente a otros a hablar. La postura corporal, la sexualidad, el cuidado sexual. Vi muchos indicadores. La salida del closet de muchas jóvenes que pudieron hacer un proceso respecto de sus identidades y orientaciones sexuales. Pero ¿qué necesitamos? Decisión política, continuidad en el tiempo, agentes que coordinen los espacios, formadas en la temática, y que las protagonistas fueran protagonistas reales. Esto es la participación comunitaria y qué sé yo, que no sea un chamullo para estos congresos. La participación comunitaria es algo muy complejo y no se da así nomás. Para que las personas lleguen, a veces no hay que pensar que tienen que llegar, tenemos que ir. Para ir tenemos que tener recursos. Para ir tenemos que salir de las ciertos privilegios y comodidades. Para ir tenemos que apostar a que las prácticas comunitarias no son de segunda clase respecto de las asistenciales. Para ir necesitamos móvil. Para ir necesitamos tiempo, necesitamos que no nos digan, no, pero te salís a pelotudear. ¿Lo escucharon? ¿Se los dijeron? Miren, les leo las mentes, ¿no? Son muchos años, yo soy una laburante como ustedes, pero vengo a charlar con ustedes justamente sobre cosas que nos pasan en el campo todo el tiempo, no más del modelo hegemónico, nadie es del modelo hegemónico, pero todo el mundo quiere serlo. Y porque a mí me gusta estar detrás del escritorio divina con este trajecito y que vengan y... Bueno, ¿a cuánta gente dejo afuera? Personas trans, ni hablar. Varones, ni hablar, porque no vienen cuando están hechos pelota, van a la guardia, no van a venir a un servicio de promoción de la salud. Hoy por hoy sí hay más movida, obviamente hay más movida con el tema de masculinidades. Bueno, con personas trans me ha pasado, vamos a la siguiente. Sigo en el pluriempleo porque una es hija de su tiempo y fue cambiando de trabajo. ¿Ustedes fueron cambiando de trabajo? Sí. ¿Precarización laboral? Sí. Cambio de trabajo. Paso por el Ministerio de Salud, no importa, por experiencia, no voy a contar eso. Y llego en el año, lo que conté recién fue hasta el año 2012. Viajo en el tiempo hasta el año 2010.
2016 y llegó a la municipalidad de Pilar. Pilar, ubicado con Urbano allá, noroeste, siempre por el oeste, yo soy de San Miguel. Llegando a la municipalidad de Pilar, se arma con una sola persona un área, ya es contexto macrismo, no olvidemos los contextos de las cosas, porque no es ingenuo, porque no es no somos sin situación. Por favor, ya hay una cuestión de pensarnos situadas que es muy urgente. Llegó a la municipalidad de Pilar, había una sola persona que era la directora y un cartelito de un área que habían impreso con la impresora y pegado en un sucucho. ¿Alguien trabajó en un sucucho? Bueno, de esos, arriba de todo, ese que nadie quiere, el último, que decía área de género y diversidad sexual. Bueno, si decidieron ponerle ese nombre, me contratan y contratan a otra compañera Mostre. Hagamos eso. Y bueno, que se la banquen, le pusieron ese nombre en la municipalidad. Hagamos eso. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Muchas cosas hacemos. Primero, yo creo que no nos entendían. Entonces, como no entendían lo que hacíamos. A veces pasan algunas situaciones de Municipalidad de Pilar, a diferencia de Morón, lleno de organizaciones, activismo, de feminismo, y etcétera. Pilar es un lugar donde podemos encontrar una clase alta muy importante y sectores de vulneración social muy importantes, como poquitos sectores medios, y una perspectiva muy filantrópica de la vida, no de derechos, sino muy de, por ahí, asistencialista, lo voy a decir en términos más conceptuales, más que promoción de derechos o asistencia desde una perspectiva de derechos, más bien asistencialistas, ¿no? Esto de, en los sectores más vulnerabilizados, los comedores, o en la emergencia, contexto macrista, ¿no? Estallan los comedores, estalla absolutamente todo. Y sectores altos donde, bueno, la gente se deshacía de sus cositas caras. Creo que de ahí saqué el look, que me quedó el pelo rubio de la época. Bueno, por ahí es un chiste. Pero bueno, un contexto muy ligado a la asistencia. Y obviamente el tema de diversidad sexual y de género no era un tema que importara para nada. Pero empezamos a hacer. Y lo que empezamos a hacer en ese contexto, de vuelta, empiezan a hacer prácticas que empiezan a tensar entre los aspectos políticos, clínicos, comunitarios, y donde ahí a mí me pasa algo muy particular, algo que sucede en el medio y que se fue generando fue, bueno, empezamos a contactarnos con organizaciones LGBTIQ+. En realidad no había organizaciones LGBTIQ+. Lo que sucedió fue que, con esto de que había un cartelito que decía género y diversidad sexual, y una banderita del orgullo, se acerca un pibe. Vamos a otras fotitos. Se acerca un pibe trans, Seba, ahí lo tenemos, por ahí. Todo esto es público y Seba lo sabe y es con autorización de él. Vamos a la siguiente, porque ahora tengo puros números que después se los voy a decir. Vamos a donde hay fotos. Se acerca un pibe, muy tímidamente, a preguntar si íbamos a ir a la marcha del orgullo. Acá, es quien dibuja esas imágenes, Seba. Yo, bueno, me como chicos. Lo que empieza a suceder es que a Seba, que era muy tímido, nadie del área de género lo podía atender. Yo coordinaba el espacio de promoción de la salud, todo el espacio de ESI, territorial, y nadie lo podía atender. ¿Ustedes por qué piensan que a una persona que viene a consultar en el área de género tienen que llamar a alguien específico para que hable con esa persona? Esto sería el año 2016. ¿Por qué les parece? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Viene una persona
a un área que dice género y diversidad sexual. Yo era la única que trabajaba el tema, más o menos, en ese momento. Estaba, por ejemplo, en la otra punta de Pilar haciendo un taller y era que me llamaban por teléfono, en medio de un taller, y me dijeron: Clara, vení corriendo que vino Sebastián. ¿Y a qué fue Sebastián? A preguntar, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque nadie sabía cómo llamarle, cómo tratarle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Hay que ser... Bueno, eso pasaba hace 2 minutos y sigue pasando en las instituciones. Bueno, a partir de la presencia de Sebastián, ¿qué es lo que empieza a suceder? Sebastián empieza a decir que, bueno, empezamos a encontrarnos en el espacio de género, y empieza a decir: yo vengo a hablar con vos porque en el servicio de salud mental la psicóloga me trata como mujer. Y yo no soy mujer, no me identifico con una mujer y no quiero que me traten así. Lo que empezamos a hacer fue a gestionar fuertemente con algunas personas referentes. Bueno, lo que fue cupo laboral trans. Nos anticipamos al cupo laboral trans en la Muni de Pilar, ya estaba en la provincia de Buenos Aires como ley no reglamentada, e instalamos el cupo laboral trans. La primera ingresante es Alexa Kremer, que estuvo el otro día acá en el Congreso, y trabajamos mucho con Alexa y recorrimos todos los centros de salud, todos los hospitales, todas las escuelas, todos los espacios para trabajar diversidad. Y armamos con otra compañera trabajadora social. A mí me preguntaban si yo era trabajadora social. No, vos sos trabajadora social, ¿les pasó algo? Vos no sos psicóloga, ¿no? Vos sos trabajadora social. Y bueno, no sé, así, ¿no? Es como, no, yo soy psicóloga. ¿Les pasó esto de vos sos trabajadora social? Bueno. Y algo que sucedió muy interesante es que al recibir, a partir de la presencia de Alexa, las personas trans se empiezan a acercar. Y las personas trans de Pilar son personas, hasta ese momento, en situación de ultra vulnerabilización. Son las personas que en los libros dicen viven hasta los 35, 45 años. Ruta 8, prostitución, violencia, falta de acceso, consumo, ¿no? Consumo de sustancias para aguantar, situaciones de violencia extremas, dificultades y expulsión total del sistema de salud educativo, absolutamente en situaciones gravísimas. Pasábamos con Alexa por los espacios de salud, hablábamos en el servicio de salud mental, el servicio de salud de acá y de allá, y absolutamente, bueno, educación, todas las áreas con las que pudiéramos transversalizar, y era, no, acá no vienen, acá vino uno el otro día, no, acá no vienen, acá no hay. Y Alexa decía, pero acá a la vuelta mataron a una chica trans, pero acá a la vuelta, ¿no? ¿Y qué hizo el hospital? Íbamos al hospital, y el hospital nos decía, no, acá no podemos, no sabemos cómo hacer para internar, porque hay sala de varones y de mujeres. Esto es hoy, no estoy hablando, esto es un problema hoy. Servicio de salud mental, bueno, que sí, que más o menos, ¿no? Trabajar con alguna psicóloga que por lo menos dijera, hola, buenos días, ¿cómo te llamás? Era respetar el nombre de la persona y la identidad. Bueno, ¿qué empezamos a hacer? Nosotras, indignadas, no podíamos quedarnos solamente con que fuéramos en una recorrida, capacitando, pensando. Fueron 4 años de permanente rotación, como, bueno, porque había una voluntad ahí, teníamos móvil, habíamos logrado muchas cosas. Ana, yo trabajaba en el ministerio, no era el ministerio todavía, era el INAM, el Instituto Nacional de Mujeres. Bueno, nos ayudó desde ese lugar a que sistematicemos un material de educación sexual integral, ¿no? Sobre el tema de las violencias, incorporando la perspectiva de género. Ahí nos conocimos, nos vimos una sola vez. Y esta es la segunda, pero en pandemia nos hicimos re amigas.
¿no? Esto de las redes, de quiénes somos, de encontrarnos las personas que estamos en la misma, porque después nosotros nos vamos a volver a encontrar. Se los puedo asegurar, nos vamos a volver a encontrar en el laburo. ¿Qué hicimos? Como nos indignaba mucho lo que estaba sucediendo, con Alexa y con otra compañera, Maura, la trabajadora social, armamos una grupalidad por la diversidad. Decíamos, si salud mental no atiende, hagamos algo. Resistencias de... ni hablar, les compañeros del equipo, cupo trans, pero equipo género era codito, llevaba Alexa, era codito, pincha, ¿no? Que baño, y esto, y el otro. Los estigmas sobre el trabajo en promoción y tener que salir al territorio, y que estábamos haciendo algo importante, tan importante como la asistencia de la emergencia. Las violencias que circulaban contra las personas que hacíamos esas prácticas y que íbamos logrando recursos. Bueno, y cómo sostener, lograr un móvil, publicar, bueno, la multiplicidad de redes con el INAM en ese momento para poder tener recursos. Bueno, cada vez éramos más. Y entonces las personas LGTBIQ+, empezaron a ver que si estaba Alexa, alguna tranquilidad podían tener para llegar. Por eso, nada es sin las personas protagonistas. Si yo me hago la de la banderita de la diversidad, a ver, el Estado siempre fue una amenaza para las personas LGBT, ¿no? Entonces, bueno, el cupo tiene que ver con la recepción y con, bueno, acá hay una de las nuestras, y empezaron a llegar las amigas de Alexa y las amigues, y armamos estos espacios, murales, y demás, pero lo que hicimos fue la grupalidad por la diversidad. La grupalidad por la diversidad fue un espacio que fue a medio camino, digamos, en la intersección entre la clínica del hospital, que era súper exclusiva, además no tenía perspectiva de género, además era manejada por la agenda de la psicóloga, ¿no? Así como pongo mi paciente en el consultorio, también pongo mi paciente intramuros, etc. Después podemos pensar por qué siguen predominando esas prácticas, por formación, por falta de recursos. Bueno, esas prácticas hospitalocéntricas reduccionistas, además con una sola teoría, que si no entras ahí, tenés problemas vos, no la teoría. ¿Qué fue lo que armamos? La grupalidad por la diversidad. Entonces la grupalidad por la diversidad fue un espacio que funcionaba los viernes, donde las personas LGBTI+, iban a trabajar cuestiones participativas, personales, históricas, transiciones, desde un lugar de promoción de la salud. Y obviamente las que estaban y tratábamos de articular los tratamientos que necesitaran en el campo clínico con salud mental, ¿no? Porque una cosa no descarta la otra. Estos dispositivos comunitarios tienen que estar enlazados con los dispositivos asistenciales. ¿Qué fuimos viendo? Transformaciones nuevamente en el campo de las subjetividades. 4 años seguidos de trabajo, crecimiento del equipo, presupuesto, equipos formados en la temática, fueron generando que se construya un cupo trans y que muchas de las personas hoy sean empleadas del municipio o hayan podido tener un andamiaje para hacer otras cosas, o incluso si había situaciones de emergencia se armaba una red institucional que podía acompañar. A ver, me parece que ahí, ¿dónde está la clínica y dónde está el espacio comunitario, ¿no? Yo estaba con una silla en el subsuelo, no teníamos mucho espacio, e iba escuchando y recibiendo a las personas trans que eran expulsadas del servicio de salud mental por el simple hecho de tener un determinado nombre, un determinado aspecto físico. Bueno, de ahí se fue generando algo que de abajo para arriba, digamos, fue charla con funcionariado, capacitación a secretarios de salud. Yo me acuerdo capacitando secretarias y secretarios de salud, hasta el intendente mismo en estos temas. Bueno, acá un poco tenemos algunos datos de las condiciones de vida de las personas trans en la Argentina. Todavía no tenemos datos censales, esperemos tenerlos pronto,
¿por qué todavía seguimos sacando información de los libros de Lorna Berkins y de Alit? No tenemos. El otro día en una universidad me decían, ay, pero Clara, los datos que estás trayendo al estilo no me lo dijeron así, pero son berretas, ¿no? No tienen la rigurosidad, ¿no? Para darte un cargo, cuando vas a trabajar género, te agarran, te corren por cualquier lado. Digo, ¿cómo vamos a tener datos finos, rigurosos y específicos si el censo hasta ayer era binario y no tengo datos en el Ministerio de Salud como para ver diversidad e interseccionalidad? Personas afroargentinas, territorio, nada. Bueno, habrá que desarmar el patriarcado. Y vamos a la última experiencia. Yo lo que les quiero decir es que esta experiencia de les compas LGBT yendo al subsuelo a buscar a una psicóloga que les acompañara desde un lugar amoroso, que les escuchara con respeto, o sea, ¿cómo te llamas? Fulane. Hola Fulane, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? Y que se arme grupo, fue, ya 5 minutos, fue lo que me llevó hoy a hacer clínica. Es lo que me llevó al consultorio. Yo llegué al consultorio así. No tenía ganas, no me interesaba. Llegué al consultorio a partir de que había personas que necesitaban gente como yo, que seguramente son gente como ustedes. Nos necesita mucha gente. Seamos aquellas personas en que otros pueden confiar. Ayer lo decía una señora en un taller. Y para ir cerrando, hoy trabajo en un proyecto que no pertenece a una política pública, pero es un proyecto que yo llamo Megáfono. Que me fui dando cuenta con los años que si hay algo que dejamos afuera es el placer. Si hay algo que dejamos afuera es la sexualidad. Si la ESI se pone cada vez más racional y académica y ni fotitos de gente tienen ya los manuales. Me enojé. Digo, no puede ser. ¿Qué es lo que veía? Talleres en escuelas y talleres con personas, con adolescentes, y les docentes dando vuelta, les padres dando vuelta, chusmeando, escuchando, acercándose, mirando. Digo, acá hay que hacer algo con la periferia, ¿no? De vuelta, tensar centro-periferia, tensar. Bueno, entonces lo que empecé a ver es lo anterior. Vamos a hablar. Paradojas. Hablar de sexualidad escandaliza cuando se trata como derecho, pero se acepta cuando se toma como objeto de consumo. Si hay algo, y para ir cerrando, que es muy necesario enlazar, son los puentes entre salud mental y educación sexual integral. ¿Por qué? Porque históricamente se ha hecho mucho desde el estigma. La histeria, la locura, bueno, Malco, ¿no? El uso de los dildos en relación a la histeria. Hay un tratamiento muy estigmatizante, además ni que hablar con las mujeres o las personas con vulva, ni que hablar de las diversidades, entre la sexualidad y la salud mental. Si no coges te volvés loque. No hay clítoris, el clítoris es un pene inacabado, una cantidad de... trocar zona y objeto, hay una cantidad de cuestiones que todavía se siguen manteniendo en nuestra formación. ¿Qué es lo que hace falta y qué me voy dando cuenta? Enlazar prácticas comunitarias, prácticas clínico-comunitarias, ya las llamo porque algunas son en el consultorio, otras en el territorio. El consultorio está en el territorio, está en un territorio, sí, está en un lugar, con atravesamientos. Establecer desde un lugar de derechos puentes entre la sexualidad y la salud mental. Ya no desde la patología, no desde la estigmatización, no desde esta loca, las locas, ¿no? Y hay que establecer puentes desde ahí. ¿Por qué traigo estos ejemplos de prácticas? Para desbinalizar las relaciones clínicas, clínico-comunitarias. Sí tienen sus particularidades y especificidades, no son lo mismo, ojo, pero hay mucho que tensar para traer que el erotismo no tiene que ver con el coitocentrismo de la sexualidad patriarcal, burguesa y blanca, sino que tiene que ver con la importancia de crear lazos. Lo que modifica las subjetividades
en el consultorio, en la clínica, etc., son los lazos. Son los lazos deleros, son los lazos de incorporación de las miradas distintas, donde la participación no es un mecanismo participativo porque vinieron ustedes y no abrieron la boca. ¿Qué participativo entonces es? La complejidad de generar espacios participativos a largo plazo. No hay modificaciones en el campo de la subjetividad que tantos años tarda en conformarse si no hacemos estrategias a mediano y largo plazo. Qué difícil hacer políticas públicas en Argentina a mediano y largo plazo. Si te cambia un jefe, una jefa, y ya te cambia todo el cronograma de todo. O te echan, o te vas, o te fuiste, o te fueron. Presupuesto. A vos te pueden decir toda la enumeración de derechos que quieran, pero si no hay presupuesto, te están chamullando. Eso es, tiene que haber una lucha por esto. Me parece que el agenciamiento de nosotros, de las comunidades activas por la lucha por sus derechos, es fundamental para que generemos prácticas transformadoras donde estemos. Nunca dejar de vernos en situación. Y vamos a la última, antes de que nos echen, estamos con Alexa. Bueno. Acá, esta. Siempre le echamos la culpa a las personas de las falencias de nuestros dispositivos. Por eso es importante la formación en términos de derechos humanos. Dejemos de culpabilizar a lesotres porque trabajamos desde un lugar sesgado. Todos los lugares son sesgados. Entonces, tratemos de ampliar derechos para que quepamos todos y para que las intervenciones las armemos entre todos. Muchísimas gracias. Eso es Géneros, Política, Diversidad. Bueno, gracias por haber venido. La pregunta que yo hago siempre al final: ¿sirvió? ¿Sirve? No sirve. Bueno, muchas gracias. Me pueden encontrar en la página de MAD. Acá está Lili, vamos, levantate, presentate. Y me pueden encontrar en Clara ESI para Adultes, que es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, porque lo que me di cuenta es de que si no si no trabajamos en nuestra propia sexualidad, ¿cómo queremos trabajar sexualidad con otros? Parece algo obvio, pero es el proyecto más freudiano que tengo para ofrecerles. Muchas gracias.